Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Es un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes en este su programa Redie, Semillero de Investigación, un programa de ustedes y para ustedes. En esta ocasión, como en muchas otras, tenemos la grata presencia de un nuevo investigador, el licenciado Adrián Fierro. Bienvenido. Gracias, doctora. Gracias. Es un gusto que estés con nosotros, que vengas a compartirnos el trabajo que estás realizando en el campo de la investigación y que vengas a compartir con nuestra comunidad de investigadores tu perspectiva desde tu enfoque y desde tu postura en la investigación, ¿sí? Bienvenido, Adrián. Gracias. Cuéntanos, nos gustaría que, antes que otra cosa, nos platicaras un poco sobre quién eres, qué estás haciendo, en qué medio te desenvuelves, qué estás realizando. Cuéntanos, este es tu espacio. Gracias. Bueno, pues soy licenciado en Educación Primaria, egresé de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango en el 2013, hace ya 2 años. Tengo 2 años de servicio en la Secretaría de Educación Pública en el nivel de primarias estatales. Trabajé lo que fue un primer ciclo escolar en la comunidad de Tayoltita, en el municipio de San Dimas, en la región de Las Quebradas, que es donde se desenvuelve esta investigación que desarrollé. El segundo ciclo escolar estuve trabajando en una comunidad multigrado del municipio de Coneto de Comonfort, y pues ahora voy a trabajar aquí ya en la ciudad de Durango, en una escuela de organización completa. Y pues el ciclo escolar pasado estuve desarrollando igualmente esta investigación, y con eso logré obtener el título de especialista en gestión de los aprendizajes en el Instituto Educativo GUBA, y pues ahora continúo con mi formación académica también en el Instituto GUBA con la maestría en gestión de aprendizajes. Excelente, ¿no? Pues a lo mejor es una carrera muy corta en cuanto a desempeño laboral ya, pero tienes un amplio bagaje de respaldo que te acompaña, y creo que es una muy buena oportunidad de que le des seguimiento a esta preparación que estás realizando. Cuéntanos, con respecto a tu investigación que nos platicas que realizaste de primera instancia en la zona de Las Quebradas, ¿dónde nace el interés de la investigación? Supongo que precisamente por el medio en el que se realizó, pero cuéntanos, ¿dónde nace el interés de tu investigación? Bueno, el interés de la investigación surge principalmente por una problemática, pero también porque yo notaba en mí ciertas deficiencias a la hora de estar con mis alumnos impartiendo la asignatura de matemáticas. Como fue mi primer ciclo de trabajo, y con primer grado, las veces que yo estuve practicando durante la normal, nunca tuve ese acercamiento tan preciso con los alumnos de primer grado. Sin embargo, el hecho de trabajar con alumnos de primer grado y proponerme como reto abordar las matemáticas desde otra perspectiva para que ellos pudieran trabajarlo de mejor manera, es ahí donde surge el interés de esta investigación. Aunado también a que durante el desarrollo de la especialidad, las primeras asignaturas que fui trabajando estaban enfocadas a identificar una problemática y a reconocer el contexto educativo donde yo estaba laborando. Esto me llevó pues a realizar diversas estrategias, y antes de las estrategias pues a indagar un poco más en sí el aspecto medular de dónde estaba enfocada esa problemática en mi grupo de primer grado. Excelente. Tu investigación está dirigida al juego, ¿sí? Así es. Como estrategia. Así es. Entonces, aplicada directamente a esta área, a este campo de las matemáticas, supongo, es como intentas direccionarlo. Sí, así es.
La investigación tiene por nombre el juego como estrategia didáctica para consolidar los aprendizajes matemáticos en alumnos de primer grado. Opté por este título y específicamente por la palabra de consolidar, porque durante el tiempo que estuve desarrollando la investigación ya iba avanzado el ciclo escolar, estamos hablando ya de los meses de febrero, es decir, los alumnos ya llevaban un primer trimestre evaluado, ya estábamos en un segundo trimestre, y yo notaba esas ciertas deficiencias en la cuestión de la adquisición del concepto de número y pues principalmente también en las operaciones básicas de suma y resta que se ven en lo que es primer grado. Claro, y más aunándole que, como tú decías, era un primer grado y vienen en la transición de preescolar a primaria y el alumno viene acostumbrado a lo mejor a trabajar precisamente a partir del juego. Entonces, aplicarlo como una estrategia para el desarrollo y la consolidación de los conceptos como tal, bueno, es a lo mejor básico, ¿no? Sí, así es, doctor. Excelente. Ahora cuéntanos, me gustaría que nos platicaras y que nos contaras cómo es que a partir de que determinas esta necesidad o este interés por tu investigación, ¿qué fue lo que encontraste? Posteriormente debiste haber realizado una revisión de literatura, algo para elaborar tu marco teórico. Cuéntanos, ¿qué fue lo que encontraste y hasta qué ámbito o hasta qué tanto lo extendiste? ¿Qué tan amplio fue? Bueno, referente a las investigaciones previas que se revisaron, aunadas al concepto de número, al trabajo del juego, a la metodología del juego en primer grado, fueron 15 las investigaciones que se revisaron. Obviamente hay muchísimas más, pero se tomaron como referente estas 15 porque van enfocadas principalmente a la didáctica de las matemáticas. Algunas de ellas eran de corte cualitativo, algunas otras de corte cuantitativo, en una menor cantidad, pero se estuvieron revisando 10 de ellas de carácter nacional y 5 de ellas de carácter internacional. Todas ellas menores a 5 años, es decir, del 2021 a la fecha, al 2025 se estuvieron revisando, y en todas ellas lo que pude yo encontrar en las de carácter nacional es que dirigen la didáctica del juego a lo lúdico, a los juegos tradicionales, a la lúdica de las matemáticas, al desarrollo crítico y al pensamiento matemático, pero sí enfocado a lo tradicional, a los juegos que ya conocemos. Un tanto distinto a lo que se encontró con las de carácter internacional, que la mayoría de ellas pues fueron de Estados Unidos de América, algunas otras de España y algunas otras sí del centro-sur de América Latina. Y pues en ellas se ve una tendencia más marcada a lo que es la gamificación. En ellas se ve cierto sesgo hacia lo que es el uso de las tecnologías de la información, hacia lo que es el uso de nuevas herramientas, el trabajo colaborativo, y no tanto a un juego como lúdico o tradicional como lo conocemos. Qué interesante. Y precisamente en ese sentido iba mi pregunta, porque el trabajo que se realiza en América Latina tiende a ser un tanto diferente al que se realiza en otros países, ¿sí? Sobre todo son de otro continente. Y los resultados también que encuentras y que en el caso de nosotros sería los que vas a obtener, pues también son diferentes por las características en particular, ¿no? Pero sí es importante darse cuenta que estas referencias que tienes de alguna manera vienen a enriquecer tu documento de investigación. Así es. Ok, y cuéntanos, en base a esta información que obtuviste y a lo que pudiste revisar, ¿qué corte metodológico aplicaste para desarrollar tu investigación? Bueno, yo utilicé un enfoque cualitativo, ¿sí? Utilicé el paradigma interpretativo y el método de estudio de caso. Este método pues me fue propuesto ahí en el Instituto Educativo GUBA, ya que la mayoría de los trabajos de titulación van enfocados mediante este método, porque no precisamente se requiere que se termine la investigación con el simplemente hecho de obtener resultados parciales de lo que es una investigación, pues ya con eso puede uno obtener el título de especialista en lo que es un foro público. Entonces decidí utilizar este corte cualitativo y pues ya una vez que tenía cierto avance en lo que fue la investigación, seguí trabajando mediante esta metodología para lograr concluir con lo que fue la investigación. Perfecto. ¿A qué muestra aplicaste tu investigación?
Fueron 23 alumnos de educación primaria en un promedio de edad de los 6 a los 7, 8 años de edad. Comentabas en un inicio que la investigación la iniciaste en la segunda parte del ciclo escolar. ¿Terminaste en ese ciclo escolar o continuaste con el siguiente? Se concluyó en ese ciclo escolar con lo que fue la investigación, puesto que al siguiente ciclo escolar cambio de lo que fue de centro de trabajo y pues tenía que terminar con lo que era la investigación, aunado a que tanto el objetivo de la investigación como las preguntas generales pues iban enfocadas a terminar en ese ciclo escolar, a ver qué era lo que pasaba exclusivamente en un primer grado. ¿Y en un primer grado contextualizado en el lugar en el que te encontrabas o era independiente, no era parte de tus variables? Sí era una variable, ya que pues a la hora de estar sistematizando lo que fue las secuencias de intervención, utilicé lo que fue un esquema propuesto por Van de Velde, en el cual vienen ciertos criterios de sistematización y uno de ellos es el contexto escolar y el contexto áulico donde se está desenvolviendo la investigación. Por lo mismo era importante terminarlo dentro del mismo contexto. ¿Sí? Excelente. Sí, no, finalmente creo que te pregunto todo esto porque de alguna manera necesitamos conocer a fondo cuáles son los elementos que circulan alrededor de la investigación y de qué manera se trabajó precisamente para darle esa especialización, como comentabas hace rato, ¿no? Finalmente requerimos conocer la información que gira alrededor de ella para determinar o entender los resultados que después obtuviste. Me gustaría que continuáramos trabajando o sea, que nos siguieras platicando el desarrollo de tu investigación y de cómo lo llevaste, pero ¿te parece si nos retiramos a una pausa cultural un momento y ahorita retomamos? Claro, doctora, encantado. Nos retiramos entonces un momento a una pausa cultural y regresamos. Estamos de regreso con nuestro invitado, el licenciado Adrián Fierro. Adrián, nos comentabas antes de retirarnos a la pausa sobre el desarrollo de tu investigación, de cómo inició y de cómo empezaste a hacer la revisión de la temática y de cómo el mismo tema te llevó a identificar algunas variables y algunas variantes, ¿sí?, entre los diferentes contextos. Nos comentabas en un principio sobre cómo en algunas en un continente y en otro encontraste algunas diferencias. Cuéntanos un poco más sobre cómo es que determinaste el enfoque de tu investigación a razón de esta revisión de literatura. Bueno, pues principalmente a la hora de estar investigando y tener este acercamiento con la literatura que existe referente a la didáctica de las matemáticas, me fue para mí muy pertinente el hecho de estar realizando la revisión de documentación y antes de pasar a lo que era el análisis de todo el documento, analizar lo que es el resumen que viene en todo documento de investigación y ver la metodología que estaban utilizando, el enfoque que estaban empleando y partir de ahí para discriminar entre qué documento me podía servir a mí para seguir ahondando y qué otro no. En este sentido, pues principalmente los que encontré de carácter nacional, algunos de ellos sí tesis de investigación, algunos otros artículos de revista, inclusive artículos para su divulgación por el medio digital, pues iban encaminados a lo que ellos ya conocían, los autores ya conocían acerca de la didáctica de las matemáticas. Ahí ellos proponían su postura y a la vez la contrastaban con ciertas intervenciones con grupos de matemáticas en la edad escolar de primaria. Y lo que a mí me llamó más la atención es que a la hora de que ellos estaban interviniendo, sí hacían esa sistematización de lo que habían aplicado, en el aula, pero no hacían esa reflexión de qué había dejado para ellos o qué había dejado para sus alumnos, qué progreso había habido con los alumnos. Simplemente las investigaciones se quedaban hasta el hecho de proponer
esto es lo que había ocurrido, esto es lo que había sucedido con la aplicación del juego en las matemáticas, pero hasta ahí. Los resultados de las investigaciones pues demostraban que era factible utilizar el juego, pero no mencionaban específicamente las mejoras que había habido en contraste con lo que encontraban en un inicio en las investigaciones. Eso fue un parteaguas importante para yo poder decidir qué método emplear y qué enfoque le iba a dar a esta investigación. Excelente. Y con respecto al enfoque y a la metodología que utilizaste, ¿qué técnica de investigación fue la que empleaste? Bueno, utilicé diversas técnicas e instrumentos de investigación. Desde la entrevista, se realizó una entrevista a los padres de familia, porque es importante en todo ámbito educativo y principalmente en educación primaria, pues el acompañamiento por parte de los padres de familia. Entonces, y el consentimiento. Exactamente. Sí, el consentimiento, porque estamos hablando de menores de edad. Así es. Entonces, pues se decidió realizar una entrevista a los padres de familia de dicho grupo. Se utilizó también la observación participante, puesto que yo como docente frente al grupo estuve interviniendo con ellos, y se realizaron ciertas encuestas a los demás docentes, porque pues en la escuela donde yo estaba trabajando es una escuela de organización completa muy numerosa. Son grupos muy numerosos y en primer grado había 3 secciones. Entonces para mí era importante conocer la realidad en los otros grupos escolares, si era nada más el mío el que se encontraba en esas circunstancias o si también eran los demás grupos escolares los que tenían ese problema o ese cierto rechazo hacia las matemáticas. Y en el inicio de la investigación partí de lo que fue una escala estimativa aplicada a los alumnos para conocer qué tanto conocían del concepto de número, qué tan apropiados tenían los algoritmos de la suma y la resta. Nos comentabas que la aplicaste a un poco más de 20 alumnos, que serían los que estaban en tu grupo. Así es. ¿Cuántos grupos de primero tenían? 3 grupos de primer grado, aproximadamente con el mismo número de alumnos. Qué bien. Te pregunto porque finalmente pudiese ser un referente el resultado que obtuviste con tu grupo y los resultados que tienen los otros grupos en un comparativo, ¿verdad? En un futuro, ¿verdad? Así es. Bueno, y con respecto a esta parte en la que ya determinaste qué metodología ibas a utilizar y de qué manera ibas a trabajarla, cuéntanos, ¿qué retos encontraste en el camino? Porque finalmente la investigación es un campo muy amplio, muy vasto e indeterminado, ¿sí? ¿No? Porque la incertidumbre de cómo se van a desarrollar las cosas a razón de nuestro trabajo no dependen absolutamente del investigador. Cuéntanos, ¿qué retos pudiste encontrar en el camino que, pues no sé, que de alguna manera pudieran haberte favorecido o a lo mejor pudieran haber impedido el desarrollo de la misma? Bueno, pues principalmente uno de los retos que tuve fue el tiempo, porque pues como le comentaba ya iba adelantado el ciclo escolar, entonces ese fue el principal reto, el tiempo. Por otro lado, la distancia que hay entre la ciudad de Durango y Tayoltita para acceder a cierto material didáctico, lúdico que se requería para la hora de estar desarrollando el material didáctico para implementarlo con los alumnos. Ese fue otro de los retos. Y pues principalmente adaptarme a la nueva metodología de la nueva escuela mexicana. Yo venía de trabajar con otro plan de estudios en mis prácticas y a la hora de ya estar interviniendo como docente titular de un grupo con otro plan de estudios, pues eso también fue un reto muy importante y significativo para mí, porque pues las matemáticas van dentro del campo formativo de saberes y pensamiento crítico, pero científico, perdón, pero no están tan marcadas como lo conocíamos antes en los libros de texto o tan marcadas en las pruebas estandarizadas que se pudieran aplicar a los alumnos. Entonces, para mí era importante saber de dónde estaba yo partiendo, saber qué plan de estudios estaba yo trabajando y también la metodología que dicho plan de estudios me estaba proponiendo para trabajar con ese campo formativo. Porque finalmente te tocó la transición de la nueva escuela mexicana. Así es. Sí, entonces partiendo de este parteaguas, sí, o sea, también es importante que tú que hubieras podido identificar qué elementos sí te iban a surtir efecto y cuáles no, ¿verdad?
Así es. Sí, creo que sí es un apartado importante que suma a la investigación. Finalmente, tu investigación nace a partir de una transición y esa transición viene a cambiar también a lo mejor los resultados. Cuéntanos, en cuanto a hallazgos, ¿qué fue lo que encontraste o qué obtuviste a partir de la investigación? Bueno, los principales hallazgos de esta investigación es que los alumnos mejoraron su conocimiento acerca del concepto de números, se lograron apropiar de lo que son los números naturales. A su vez conocieron lo que fueron los algoritmos convencionales de la suma y la resta, y ellos fueron proponiendo nuevas estrategias para llegar a una solución de un cierto problema, ya que una de las metodologías activas que utilicé de la nueva escuela mexicana fue el aprendizaje basado en problemas. Entonces, a la hora de estar yo interviniendo con mis alumnos mediante ciertos juegos didácticos que yo llevaba preparados, posteriormente a ellos les proponía ciertos problemas para que ellos los pudieran resolver. Y creo que este es un principal hallazgo que pudiera destacar de la investigación, que mediante el juego se logró mejorar la adquisición del concepto de número, pero también mediante la problematización de ciertas situaciones, logré que mis alumnos tuvieran o acrecentaran ese pensamiento crítico que ya tenían los alumnos. ¿Y qué tipo de juegos fueron los que aplicaste? Fueron 2 intervenciones. La primera de ellas fue en el mes de febrero. Esa se enfocó exclusivamente al concepto de número, a la clasificación, la seriación, la transitividad, todo lo referente a concepto de número. En esos apliqué dos secuencias didácticas muy padres para mí. Se me ocurrieron así de la nada, jugando con mis compañeros maestros al juego de uno. Entonces yo dije, si le hago cierta variación a lo que es el juego de uno como tradicionalmente lo conocemos, es posible que mis alumnos se vayan apropiando del significado del número, de la cantidad que representa, y a su vez también puedan ellos interactuar de manera lúdica. Ese fue el principal. También en la segunda intervención me enfoqué un poco más a las operaciones básicas. Uno que para mí me parece muy interesante es el tesoro matemágico. Ese se me ocurrió porque estábamos ya en vísperas de lo que era el Día del Niño, entonces estábamos proponiendo pues jugar al tesoro mágico ahí en la escuela, y dije, si le hago cierta modificación enfocado a las matemáticas, con pistas matemáticas, y que los alumnos resuelvan operaciones básicas, pues creo que los alumnos van a llamarles un poco más la atención y apropiarse del algoritmo de la suma y la resta. Les va a motivar. Así es. Sí, finalmente tiene una recompensa, entonces la motivación es diferente. Así es. Sí. Genial, o sea, creo que es una excelente estrategia, es una excelente forma de trabajar con los alumnos. Es bien sabido por todos, o sea, que el trabajo lúdico y el trabajo a partir del juego con el alumno, pues representa un plus a la apropiación del conocimiento. ¿Por qué? Pues porque le facilitamos la adquisición, le facilitamos el apropiarse de él y le facilitamos que no nada más se apropie, sino que lo interiorice, ¿sí? Y que al momento de que lo interioriza, se convierte no nada más en un conocimiento, sino se convierte en parte de él y lo va a llevar a donde quiera, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante que este tipo de trabajo se pueda replicar, que se pueda compartir, que nos lo hayas traído a compartir precisamente con nuestro público de investigadores, y que los resultados que obtengas o que obtuviste, finalmente, a lo mejor en un futuro los puedas llevar a una secuencia de otra investigación. No sé si pertenezcas a la red de investigadores. Recientemente sí. Me acabo de integrar. Te felicito y me da gusto que investigadores nuevos como tú, o sea, nuevos investigadores recién egresados, formen parte de nuestra red, porque de alguna manera vienen a enriquecer también las aportaciones que hacemos al campo a la sociedad y al campo educativo. Te agradezco mucho que hayas venido a acompañarnos. Te felicito por tu trabajo y esperamos que no sea la última vez que nos acompañes. Gracias, doctora. ¿Sí? En esta ocasión es todo, les agradecemos el placer de su atención. Mi nombre es Nubia Rivas, los esperamos en la próxima con nuevos invitados y grandes sorpresas. Hasta la próxima.